Voy a activarlo ya. Ya. Voy a hablar un poquito acá. Lo voy a activar para cambiar la llamada. Dale. Puede sonar una introducción. No hay problema. Aló. Bueno, buenos días a los alumnos del curso de Gobierno y Gestión de Empresas Familiares y del curso de Gestión y Empresas. Nos acompañan hoy don Andrés Vial, presidente de Familias Empresarias de Chile, algunos directivos de la institución, don Arnaldo Flores, don Sergio Cabañaro, y don Uwe Hasseldick, que ha estado con nosotros, y destacados profesionales, empresarios, exalumnos, don Eduardo Acuña, don Fernando Pinto y otros amigos que están con nosotros. Hoy tendremos el privilegio de participar de una presentación de don José Antonio Martínez, gerente general de la Bolsa de Comercio de Santiago, sobre las oportunidades y desafíos que significa para una empresa familiar con potencial de crecimiento financiarse en la bolsa o abrirse a la bolsa o enlistarse en bolsa, como se dice de distintas maneras. Agradecemos sinceramente a José Antonio por su disposición a colaborar en la formación de nuestros alumnos, que también podrán hacer preguntas en algún momento de la presentación. José Antonio Martínez es gerente general de la Bolsa de Comercio de Santiago y además es presidente de la Federación Iberoamericana de Bolsas para el periodo 2015-2017. Es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y tiene un máster en Business Law en la Universidad Adolfo Ibáñez. Adicionalmente a su cargo en la Bolsa de Comercio de Santiago, se desempeña también como gerente general de CCLB, Contraparte Central, filial de la Bolsa que realiza la compensación, liquidación y gestión de riesgo de todas las operaciones del mercado bursátil nacional. También es director del Depósito Central de Valores, el organismo que se encarga de recibir en depósitos los valores de oferta pública y facilitar las operaciones de transferencia entre los depositantes. Y también José Antonio es integrante del Comité de Nominaciones de la Federación Mundial de Bolsas. José Antonio tiene 33 años de experiencia en el mercado de valores y ha sido un líder en este periodo que ha sido el de mayor modernización del mercado de valores chilenos, donde destacan iniciativas que han estado orientadas a fortalecer la infraestructura del mercado financiero, a mejorar su competitividad, a facilitar la integración de la Bolsa Nacional y de los agentes nacionales con los mercados internacionales, en un marco donde se ha promovido la transparencia, el libre acceso al mercado y la mejora de la información. En ese contexto se ha permitido impulsar la creación de nuevos mercados, nuevos productos, nuevos servicios, la incorporación de las tecnologías de última generación, alianzas con bolsas internacionales y el desarrollo normativo de la bolsa nacional y del mercado nacional con estándares globales. De esa manera ha contribuido a la estrategia de la Bolsa de Comercio de Santiago de estar presente en toda la cadena de generación de valor
de una operación bursátil, con foco en los clientes y con un marcado acento en la innovación. Gracias, José Antonio. Dejo con ustedes a José Antonio. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación de Jaime y de Andrés por participar por segunda vez en este curso. ¿Ya? El año pasado ya estuvimos visitando la universidad para dar a conocer el mercado de valores y principalmente cómo se puede apoyar el financiamiento de empresas familiares. ¿Ya? La presentación mía tiene 5 partes. Voy a pasar algunas bastante rápido. La presentación va a estar a disposición de ustedes o está a disposición de ustedes para que la puedan revisar en detalle. Primero, una visión general de la bolsa y lo que es el mercado de valores, ciertos conceptos que quisiera destacar. ¿Ya? Segundo, el ciclo de financiamiento, pero fundamentalmente en qué momento entran las bolsas en el financiamiento y en este ciclo, ¿ya? Y las motivaciones para listarse en bolsa. ¿Cuáles son las oportunidades de financiamiento? Uno asocia la bolsa fundamentalmente a acciones, pero no es la única opción que tienen las empresas para abrirse y listarse en bolsa. Una parte administrativa que no la voy a pasar, que es la parte burocrática de este proceso, que es la forma de listarse, ¿ya? Y por último, cuáles son los desafíos y recomendaciones para ir avanzando en este proceso. Me pueden interrumpir, me pueden hacer consultas en cualquier momento de la presentación. ¿Qué es la bolsa? Y la bolsa está en este momento en un momento de cambio, una instancia de cambio bastante fundamental en su historia. La bolsa es una entidad que tiene 123 años de historia, o sea, una de las entidades más antiguas privadas del país, ¿ya? Fue creada en el año 1893, cumple este año 124 años, en noviembre, ¿ya? Y yo diría que ha tenido 2 instancias de cambios fundamentales. La primera fue en la década del 80, o sea, a partir del año 1893 hasta principios de la década del 80, la bolsa funcionó muy parecido. Una entidad donde físicamente iban los corredores a transar acciones en un lugar físico que se llamaba La Rueda. ¿Y por qué? Porque el centro de negociación era redondo y era un redondel. Y así operó prácticamente durante los primeros 90 años de su historia, ¿ya? Donde lo que importaba ahí era tener el lugar físico y tener una normativa. En la década del 80 cambia sustancialmente este proceso y se incorpora lo que es la negociación electrónica, donde el lugar físico deja de tener relevancia y toda la negociación se traspasa en forma electrónica a las oficinas de los intermediarios. Y no solo las oficinas de los intermediarios, los clientes pueden acceder directamente. Y ese es un cambio radical. ¿Por qué? Porque esa infraestructura tecnológica cambia por la velocidad de los cambios tecnológicos cada 5 años. Entonces, la bolsa que estaba preparada para construir una cosa física que duró 90 años, ahora tenía que cambiar y renovarse cada 5 años para tener a disposición del mercado todo el tema del desarrollo tecnológico que requiere una transacción de valores. ¿Y qué implica este desarrollo tecnológico? Fundamentalmente conectividad, velocidad, ¿ya? Y disponibilidad. O sea, el día que fallamos o que estamos unos minutos fuera del mercado, aparecemos en las noticias. Y eso es una mala noticia. Cuando estamos disponibles durante las 9 horas o 10 horas de negociación, no es noticia. Eso es lo que debería ocurrir normalmente. Y por tanto, esa disponibilidad tiene que ser permanente, ¿ya? Lo mismo la conectividad. Hoy día el 60% de los negocios lo realizan los clientes directamente y no pasan a través de los intermediarios. O sea, si ustedes quieren dar una orden de compra o venta de acciones, lo pueden realizar directamente desde sus casas, desde sus computadores y no tienen que pasar por intermediarios, excepto para efectos de liquidación y de los permisos correspondientes. Y por lo tanto, la conectividad hoy día es global, ¿ya? Y el otro cambio fundamental que pasó en la década de los 80 es que la bolsa, que era monoproducto, era monomercado, ahora solo se transaban acciones, pasó a ser lo que denominamos multimercado, múltiples productos. Y vamos a ver después la cantidad de productos que hoy día están disponibles.
¿Y por qué señalo que hoy día estamos, o ahora actualmente estamos en una nueva etapa? Porque hemos entrado en lo que se denomina desmutualización de la bolsa. ¿Qué significa esto? Las bolsas fueron construidas de alguna manera para apoyar a los intermediarios. Es un mercado. ¿Ya? Imagínese el mercado central, ¿ya? Donde es un producto o un servicio que está a disposición de los locatarios y de los que van naturalmente al local. En nuestro caso, los locatarios eran los corredores de bolsa, ¿ya? Y la bolsa estaba al servicio de los intermediarios. Hoy día, y por lo tanto, la bolsa era propiedad de los intermediarios. Hoy día estamos haciendo un cambio donde el intermediario no tiene por qué ser el dueño de la bolsa, ¿ya? Y para ser intermediario no hay que tener una acción de la bolsa, y eso es lo que se llama el proceso de desmutualización. O sea, a contar del 12 de junio, a contar de una semana más, cualquier persona va a poder ser accionista de la bolsa. Y para eso hemos hecho un cambio en el número de acciones. Hoy día, o hasta hoy día, el número de acciones eran 48 acciones. Eso implicaba que el valor de la acción de la bolsa era relativamente caro. No todos podíamos acceder a los 2.000 millones o 1.700 millones que costaba cada acción, ¿ya? Pero a contar del 12 de junio, una acción debería costar del orden de 2.000 pesos y por lo tanto cualquier persona podría ser accionista de la bolsa y participar en la propiedad y en el desarrollo del mercado. Y ese es un cambio bastante importante porque ya de alguna manera nuestro foco no son los corredores, sino que es todo el mercado, todo el desarrollo del mercado, y así nos hemos organizado en el último tiempo, de tal manera que tener un muy buen gobierno corporativo. Acabamos de lanzar un nuevo código de gobierno corporativo, tenemos 4 directores independientes de las corredoras, no están vinculados a la corredora ni al negocio de la bolsa, totalmente independientes, de tal manera que vamos a hacer una sociedad listada. Ya la acción de la bolsa se listaba, pero naturalmente si costaba 2.000 millones de pesos cada uno era difícil que tuviera algo de liquidez. Vamos a hacer una sociedad listada con todas las reglas y de tal manera que hemos organizado todo el gobierno corporativo para que haya el mejor gobierno y el mayor atractivo para los accionistas. Va a ser además de las pocas, si no la única sociedad en el mercado chileno que no va a tener controlador. O sea, el mayor accionista de la bolsa hoy día tiene el 10% de la propiedad, ¿ya? Y tenemos una restricción en los estatutos de tal manera que ninguna persona pueda tener más del 25% de la propiedad, ¿ya? Y ese naturalmente es un tremendo desafío de la administración de ir generando valor para los accionistas y naturalmente para el mercado. Les señalaba la bolsa. Si ustedes conocen de la bolsa, lo primero que se le viene a la mente son acciones, ¿no es cierto? Esa es la transacción de acciones. Para eso, en el fondo, es la bolsa. Sin embargo, la transacción de acciones representa aproximadamente un 10% de los montos transados en bolsa hoy día, ¿ya? El 90% son otros instrumentos. Son deuda corporativa, deuda de gobierno, depósitos a plazo, efectos de comercio, cuotas de fondos de inversión, por ejemplo, cuotas de fondos mutuos, valores extranjeros. Todo eso son títulos que se transan diariamente en bolsa y se transan, hoy día cambian de mano aproximadamente 2.000 millones de dólares diarios. O sea, eso es lo que está hoy día transándose en bolsa en los sistemas de negociación de la bolsa de comercio. O sea, personas que están vendiendo y que están comprando por un monto total de 2.000 millones de dólares en promedio todos los días. Y en ese proceso nosotros participamos en toda la cadena de valor, ¿ya? Desde cómo canalizar la orden a los sistemas de negociación, gestionando los sistemas de negociación, entregando información al mercado en línea. O sea, si ustedes entran al sitio web de la bolsa, van a ver información en línea y hay pantallas profesionales que tienen mucho más información de todo lo que está ocurriendo, no solo del mercado, sino de las compañías que se transan. Compensando y liquidando las operaciones, no sacamos nada con transar los valores si nadie los va a pagar a las horas, al día siguiente o a los 2 días, que son los plazos de liquidación, y la bolsa participa en ese proceso de compensación y liquidación, que es un proceso de entrega contra pago, donde la bolsa asume la responsabilidad de que todo lo que se negoció hoy día puede ser liquidado
hoy día, mañana o pasado mañana, conforme a la condición de liquidación, y también proveemos todo un conjunto de sistemas de gestión para las corredoras, de tal manera que las corredoras puedan gestionar la relación con los clientes, administrar la tesorería, administrar la custodia, la facturación y todo lo que es los procesos administrativos de las corredoras. En toda esa cadena de valor estamos presentes, ¿ya? Desde el inicio de la orden hasta el término de la transacción y de la liquidación de la operación. Como les señaló, la bolsa es una sociedad abierta, o sea que está inscrita en bolsa, sus acciones se transan hoy día, pero se van a transar con mayor liquidez, ¿ya? Pero es una empresa relativamente pequeña para el estándar del mercado. Su valor de mercado, o sea, su valor como empresa es de aproximadamente 120 millones de dólares y debe ser hoy día una de las empresas más pequeñas que está en el mercado. Tenemos en el mercado chileno empresas del orden de 15.000 millones de dólares, que es la principal, hasta empresas de 50 millones de dólares, por lo tanto nosotros estamos en el rango inferior y nuestro gran desafío es crecer como empresa y también que el mercado crezca. Tenemos convenios, esto yo lo voy a pasar rápido, y naturalmente tenemos un gran desafío en términos de sostenibilidad, ¿ya? Y no es solo la sostenibilidad de la empresa, sino que también la sostenibilidad del mercado, ¿ya? Tenemos una política de sostenibilidad donde uno de sus ejes es tener un desarrollo de un mercado de valores sostenibles. ¿Qué significa eso? Significa transparencia, significa en el fondo controles adecuados, una adecuada gestión del riesgo, ¿ya? Participación de múltiples agentes en el mercado, un mercado que sea competitivo, ¿ya? Un mercado que sea ordenado y que tenga todos los estándares de un mercado desarrollado. Y naturalmente también los otros ejes de la sostenibilidad, el gobierno corporativo, nuestros clientes, el entorno y nuestro equipo. Respecto al entorno, por ejemplo, un gran eje es el tema educación, ¿ya? Nos interesa que haya un mayor conocimiento. Acaba de salir una encuesta respecto al bajo conocimiento de los chilenos en lo que es el sector financiero. Nos interesa que haya un mayor conocimiento. Tenemos permanente presencia de estudiantes en la bolsa, visitas organizadas, con charlas. Tenemos concursos para los estudiantes donde participan alrededor de 25.000 personas en el año, tanto estudiantes como inversionistas, y también tenemos programas y asociaciones con universidades para potenciar el conocimiento y el desarrollo del mercado, porque creemos que es importante para lo que es inversión permanente. Y respecto a la desmutualización, y para terminar este eje, fundamentalmente ya lo mencionaba, un cambio en el gobierno corporativo, un nuevo requisito para los corredores, ya no se requiere ser accionista para ser corredor, y naturalmente darle liquidez a la acción de la bolsa. El mercado, y esto lo voy a pasar rápido, yo diría, me quiero quedar acá. Este es el mercado hoy día. Ya estamos hablando de 1.800 emisores distintos, tanto locales como internacionales, que tú puedes operar a través de la Bolsa de Comercio de Santiago, ¿ya? O sea, lo que era originalmente transar unas pocas acciones locales, hoy día es un mercado, lo que hemos denominado un concepto de multimercado, multiproducto y un mercado global, ¿ya? Hoy día tú puedes transar en Chile y desde Chile acciones como Google, como Amazon, ¿ya? Y con transacción en pesos o en dólares, como tú prefieras, ¿ya? Puedes transar las acciones de México, Perú, Colombia y Chile, que es lo que hemos denominado mercado integrado latinoamericano, ¿ya? Puedes transar instrumentos de deuda, de largo y de corto plazo, cuotas de fondos, o sea, los fondos inmobiliarios, por ejemplo, se cotizan diariamente en bolsa y uno puede comprar una cuota de un fondo inmobiliario. Puedes comprar ETF. ¿Alguien sabe lo que es un ETF? Sí. Efectivamente, un ETF es un fondo mutuo, ¿ya? Pero que tiene la particularidad, a diferencia de otros fondos mutuos, que es lo que se denominan fondos mutuos pasivos, en el fondo donde la administración de la cartera del fondo sigue un índice.
Y por lo tanto, no hay una persona que esté tomando decisiones de inversión, sino que va siguiendo exactamente o replicando exactamente un índice, que puede ser un índice de precio de acciones, puede ser un índice de precios de deuda, puede ser un índice, por ejemplo, de pequeñas empresas, algún índice. En el caso nuestro, el ETF chileno sigue el principal índice del mercado que se llama el IPSA, que son 40 empresas donde cada empresa tiene su propia ponderación. ¿Cuál es la gracia de este ETF? Para un inversionista, que él invierte, no tiene por qué saber qué acción es mejor, sino que invierte en el mercado, ¿ya? Y compra en el fondo cómo va a evolucionar el mercado porque estoy comprando el índice. ¿Y cuál es la otra ventaja para otro tipo de inversionistas, por ejemplo, institucionales? Es que ellos, en lugar de aportar con dinero a este ETF, puede aportar con las acciones que él tiene en su portafolio y reemplazar sus acciones por una cuota del ETF, de tal manera de que hay una perfecta compatibilidad entre el valor de las empresas del índice con el valor del ETF, porque permanentemente yo puedo hacer un canje entre las acciones y la cuota. Esa es la particularidad del ETF. Y hoy día, por ejemplo, uno puede transar el mercado chileno a través de un ETF que se llama Itaú IPSA. Y así, renta fija, 147 emisores, intermediación financiera, casi 70 emisoras, fondos de inversión. La industria de fondos de inversión ha crecido enormemente en los 2 últimos años, ¿ya? Y hoy día tenemos casi 330 fondos de inversión. Esta es la información a la semana pasada, así que hoy día ya tenemos más de 330 fondos de inversión y van creciendo. Yo diría que todos los meses deben crearse unos 10 a 20 fondos de inversión nuevos donde ha habido un auge espectacular de esta industria. ¿Cómo nos posicionamos? O sea, ¿en qué lugar está Chile en el concierto latinoamericano? ¿Ya? Y esto depende mucho de la variable que uno utilice. Desde el punto de vista del mercado, del tamaño de nuestro mercado accionario, somos el tercer mercado en Latinoamérica. O sea, el valor de las compañías que transan en bolsa hoy día son el tercer mercado en Latinoamérica y son del orden de 212.000 millones de dólares. Es el valor de las compañías que transan hoy día en bolsa. Naturalmente, el principal mercado de Latinoamérica es Brasil y el segundo mercado es México. Sin embargo, en términos de compañía estamos muy cerca de lo que es México, o sea, estamos mejor que México, la verdad es que, y estamos al mismo nivel de Perú, ¿ya? Y naturalmente cerca de Brasil. Y en volumen también estamos en tercer lugar, ¿ya? Con 23.000 millones de dólares transados en el año, en acciones. Aquí estamos hablando solo del mercado accionario, no de todos los mercados. En renta fija somos el segundo mercado de la región. Colombia es el mercado de renta fija más atractivo y más activo, ¿ya? En los flujos de inversión, o sea, en el fondo los nuevos flujos para las empresas que transan en bolsa, somos el segundo. Y algo que es relevante, en el fondo la relevancia del mercado bursátil respecto al valor del producto de Chile es el primer mercado en Latinoamérica. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de las compañías que representan la economía del país están listadas en bolsa. La gran mayoría. Estamos hablando no en números, sino que en tamaño, ¿ya? O sea, las grandes compañías chilenas están listadas en bolsa y acá se consideran solo las compañías nacionales. No estamos hablando de todo el universo de compañías que mencioné anteriormente. Esto voy a pasar rápido, o sea, en el fondo le mencioné a ustedes que más o menos cambian de mano 2.000 millones de dólares en todos los mercados y esto es una situación que ha venido creciendo en el tiempo. No creo que corresponda detenerse en la estadística. Vamos al ciclo de financiamiento, por un tema de tiempo. ¿Cómo vemos el ciclo de financiamiento y dónde entra la bolsa? ¿Qué es lo relevante de esta exposición? La verdad es que la bolsa, y esto es una realidad en todo el mundo, en general en la bolsa no participan las empresas en su etapa inicial, sino que más bien participan en la etapa final de desarrollo. Y todo lo que es la etapa inicial son lo que se denominan capitales semilla, fondos propios, capital de riesgo, capital privado. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de este proceso? Fundamentalmente dice relación
con la información que requiere un mercado público para estar listado en ello, ¿ya? Y lo que ocurre aquí es que hay una contradicción. En general, las empresas más pequeñas tienen menos información, ¿ya? O son capaces de generar menos información para el mercado. Y el mercado a las empresas más pequeñas le pide más información, le pide más antecedentes, ¿ya? Respecto a historia, respecto a su negocio, respecto a quiénes son los socios, respecto al mercado en que opera, etc. Y por tanto, de alguna manera, se produce una asimetría entre lo que requiere la empresa o lo que la empresa puede proporcionarle al mercado y lo que el mercado requiere de información. Y por tanto, lo que hemos visto es que las empresas ingresan al mercado en su etapa final de desarrollo. Ahí vamos a ver las razones por las cuales las empresas ingresan al mercado y se listan en el mercado. Pero fundamentalmente se da en una etapa que hemos denominado de madurez, ¿ya? Esa es la realidad prácticamente en todo el mundo. Y hay 2 o 3 experiencias que son distintas y que son para medianas y pequeñas empresas, que es una experiencia de Canadá, de la bolsa de Venture de Canadá, donde nosotros tenemos un convenio para el desarrollo de empresas fundamentalmente mineras, y en el caso de la Bolsa de Londres, donde tiene un segmento para empresas nuevas. Son las 2 únicas experiencias relativamente exitosas de empresas medianas que participan en el mercado bursátil. Y hay otro elemento que también explica esta, de alguna manera, falta de nexo o falta de conectividad, que es que la tasa de alguna manera, por decirlo francamente, la tasa de fracaso de una empresa pequeña y mediana es más alta que la tasa de fracaso de una empresa grande. Y en el mercado bursátil, la mayoría de los participantes son inversionistas institucionales, que de alguna manera tienen que rendir cuenta pública de sus inversiones. Y cada vez se hace más difícil, ya cuando ha habido problemas con alguna sociedad en bolsa, que el inversionista institucional tenga que dar explicaciones respecto a por qué invirtió en este tipo de empresas. Y eso de alguna manera ha hecho que ciertos mercados que tenían algún desarrollo emergente al final han tenido que ir cerrando, como es el caso español, donde 4 o 5 empresas fallaron casi simultáneamente e implicó que prácticamente el desarrollo de un mercado emergente en España dejara de crecer y empezara nuevamente la crítica respecto a las nuevas empresas que están listadas en bolsa y que no cumplen eventualmente los requisitos que debería tener una sociedad anónima abierta. No sé si hay consultas respecto a este tema. Ahora, ¿por qué las empresas se listan en bolsa? ¿Ya? ¿Cuál es la motivación de las empresas una vez que han superado esta etapa de financiamiento con capital propio, capital semilla, capital privado, capital de riesgo? ¿Por qué en el fondo deciden listarse en bolsa? Primero, en general es una decisión de largo plazo. No es una decisión que se toma de hoy día para mañana, decir ya me voy a listar en bolsa, estoy listo y salgo. No. En general obedece a una estrategia de crecimiento de la empresa de largo plazo, ¿ya? Y es una decisión muy madurada que no obedece mucho al momento que está viviendo el mercado, sino que más bien a un momento de desarrollo de la empresa. Está más ligado al momento de la empresa más que al momento del mercado. Fundamentalmente, la experiencia señala que la primera motivación ya para listarse en bolsa es para financiar crecimiento, ¿ya? Por ejemplo, una empresa que está en el mercado chileno, en el mercado local, puede que con financiamiento propio o con financiamiento bancario pueda cubrir una gran parte del mercado, puede tener una participación de mercado relevante. Pero si esa misma empresa quiere ya expandirse internacionalmente, ¿ya? Y llegar a otros mercados y a mercados mucho más grandes que el chileno, su necesidad de financiamiento cambia radicalmente y sube en el fondo a niveles que son difíciles de financiar con el capital propio de los dueños o con capital
en el fondo bancario y optan entonces por un financiamiento a través del mercado. Esa es la principal motivación que hemos visto para lo que es la apertura en bolsa, que es financiar crecimiento. Pero no es la única, es también para diversificar el financiamiento, ¿ya? Habitualmente las empresas tienen el financiamiento propio de los dueños, el financiamiento de los proveedores y el financiamiento bancario, ¿no es cierto? Ese es el financiamiento típico. Cuando yo tengo otra alternativa de financiamiento, mi posibilidad de negociar con el resto de mis financistas se mejora muchísimo, ¿ya? Y eso también lo utilizan mucho las empresas para tener como alternativa al financiamiento fundamentalmente bancario, para tener otra fuente de financiamiento. Y se relaciona con lo siguiente, en el fondo, al tener otra fuente de financiamiento, mi estructura de financiamiento mejora, ¿ya? Yo puedo trabajar mejor con capital de trabajo, financiamiento de corto plazo, capital en acciones o deuda de largo plazo, y entonces mi estructura financiera también mejora al tener la posibilidad de acceder al mercado, ya sea con acciones, ya sea con deuda de largo plazo o ya sea con deuda de corto plazo, y se me abren múltiples alternativas de financiamiento. También para cumplir la normativa, ¿ya? En Chile, al menos para aquellas empresas que tienen un número determinado de accionistas, que son 500 o más accionistas, o que el 10% de su capital está en manos de 100 accionistas, tienen la obligación de estar listadas en bolsa. De alguna manera la ley le dice a esta empresa, o le obliga a esta empresa a estar listada para, en el fondo, permitirle a sus accionistas salirse en cualquier momento. Eso es lo que llamamos las sociedades anónimas abiertas, ¿ya? Las que tienen más de 500 accionistas o que el 10% de su capital está en manos de 100 o más accionistas. El caso, por ejemplo, de algunos colegios, ¿ya? Donde hay más de 100 accionistas, y al tener más de 100 accionistas tienen que listarse obligatoriamente en bolsa. O clubes deportivos, que también ocurre lo mismo, por obligación tienen que estar listados en bolsa. O empresas que tienen más de 500 accionistas. Otro objeto por el cual se listan es para tener una ventaja frente a sus competidores, ¿ya? Y también hemos visto en el mercado en la última década que, por ejemplo, que si una empresa de un sector se lista en bolsa y empieza a crecer obteniendo financiamiento del mercado, empieza a captar un porcentaje del mercado mayor, y eso en el fondo le genera una ventaja frente a sus competidores, y eso hace que el resto de los competidores también se listen en bolsa. Y es lo que nos pasó, por ejemplo, en el sector retail, ya que se da mucho esa situación donde todos los grandes retailers están inscritos en bolsa, o en el sector construcción, donde hubo también una ola de empresas que se listaron en bolsa, o el sector, por ejemplo, salmonero en la época del boom, y así, un grupo de sectores donde basta que de alguna manera una empresa líder se liste para que el resto de las empresas también se listen, para no perder su posición competitiva dentro del mercado, y no solo el mercado local, sino que también dentro de los mercados internacionales. Otro elemento es para darle valor a la compañía. De alguna manera, ¿cuánto vale mi compañía? Es una pregunta que seguramente se hacen los dueños. ¿Cuál es el valor de la compañía? ¿Ya? Y una cosa es que 3 o 4 personas digan cuál es el valor de la compañía, y otra cosa es que el mercado diga cuál es el valor de la compañía, ¿ya? Que naturalmente este valor va cambiando, porque va cambiando de acuerdo a las circunstancias del mercado, de acuerdo a la información que tenemos de la compañía, de acuerdo a cómo se valorizan las empresas competidoras, y hoy día esta comparación no es solo local, sino que es internacional. No sé, cuando se habla, por ejemplo, de una compañía de retail en Chile, Falabella, por ejemplo, se está comparando con las compañías de retail que están listadas en Brasil, que están listadas en México, que están listadas en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el inversionista que invierte en retail está invirtiendo en distintas empresas de retail del mundo y está permanentemente comparando, ¿verdad? Le está dando un valor de mercado, ¿ya? Y también porque le da una presencia, ¿ya? Le da una presencia porque está obligada a entregar información al mercado. Otro elemento que está presente es para mejorar la calidad de gestión de la compañía.
¿ya? Y eso no quiere decir que la calidad de gestión no sea buena en las compañías que no están listadas, sino más bien que el mercado a las empresas listadas le exige permanentemente una gestión, ¿ya?, que sea de la mejor calidad, porque si no, el mercado la va a castigar y va a castigar el valor de la compañía, ¿ya? Y por lo tanto, hay una presión permanente a las compañías de ir mejorando su gestión, su gobierno, la entrega de información, el desarrollo de nuevos negocios, ¿ya? Y es una exigencia que está permanentemente en el tiempo. Y finalmente, dos elementos que yo creo que también son relevantes para resolver temas societarios, ¿ya? Habitualmente el desarrollo de una empresa es que, bueno, al principio naturalmente es creada por sus dueños, pero luego vienen nuevas generaciones, ¿ya? Nuevas generaciones de la empresa familiar que están en la propiedad. No todos tienen el mismo objetivo, algunos quieren participar en la gestión, otros quieren ser pasivos, a uno le interesa el desarrollo de largo plazo, otros tienen necesidades de corto plazo. O sea, la necesidad de los múltiples socios que van apareciendo en una empresa familiar en las próximas etapas, no naturalmente en la primera generación, sino que en la segunda y tercera generación, hace que se vayan generando naturalmente temas societarios. ¿Y qué mejor forma de resolver el valor de la compañía o los temas societarios con la apertura en bolsa? O sea, si usted quiere vender, bueno, venda al valor de mercado, ¿ya? Y el resto, también, el que quiere quedarse en la propiedad, puede comprar en el mercado, no tiene ninguna restricción para estar. Y por lo tanto, es una forma natural de ir resolviendo temas entre los distintos socios, entre distintas visiones de los socios. Y naturalmente también para proyectar la sociedad en el largo plazo. Una sociedad anónima abierta de alguna manera es de la sociedad, es de los múltiples accionistas. Ya no depende de una persona. Si bien aún en Chile tenemos un alto grado de control que naturalmente le da un cariz distinto a la mayoría de la sociedad anónima abierta, en general pasa a ser una sociedad que en el fondo no depende de una única persona, ¿ya? Pasa a ser en el fondo una sociedad que depende de sí misma para el desarrollo futuro, ¿ya? Y le da una proyección en el largo plazo, y es lo que uno ve en la mayoría de las sociedades anónimas que trascienden por muchos años y varias generaciones de dueños y varias generaciones de accionistas. Yo diría que estos son, en general, las motivaciones que vemos para que una empresa esté listada en bolsa y para que una empresa, en el fondo, se proyecte en el futuro como una sociedad anónima abierta, donde múltiples participantes puedan participar y puedan actuar en su propiedad. No sé si hay consultas. ¿No? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo tú logras hacer este ejercicio? De modo tal de pasar del estado 1 que tú mencionas a llegar a tener, ¿no es cierto?, esta apertura mental de las familias para poder incorporar socios que permitan acceder a cumplir esta normativa que es exigible para poder adictar tiempo. ¿Está clara la pregunta? Sí, está clarísimo. A ver, naturalmente hay un tema legal que es jurídico, que es lo que tú planteas entre sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima. Son dos tipos de sociedades totalmente distintos y de naturaleza distintos. Y otra cosa es el punto de vista del negocio o de la voluntad de los dueños o de la motivación de los dueños para abrirse en bolsa. ¿Te fijas? El tema legal, naturalmente, la estructura jurídica de una sociedad abierta tiene que ser una sociedad anónima. O sea, por lo tanto, la primera transformación
que tiene que hacer una sociedad familiar. Si quiere iniciar un proceso de invitar a otros participantes a su propiedad, es a través de una sociedad anónima. No hay alternativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la naturaleza de la sociedad anónima es totalmente distinta a la naturaleza de la sociedad de responsabilidad limitada. En la sociedad de responsabilidad limitada uno elige a los socios, por definición, ¿ya? Y los actuales socios deciden si entra otro, ¿ya? En una sociedad anónima uno no elige quién está en la sociedad y puede entrar cualquier accionista. De hecho, un artículo de la ley de sociedad anónima dice que la sociedad anónima no puede rechazar un traspaso, o sea, no puede rechazar una transferencia de la propiedad. Y por lo tanto, y yo diría que uno de los principales elementos es, a ver, ¿puedo controlar yo quién va a ser accionista de mi empresa una vez que soy sociedad anónima? No. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando una empresa familiar decide abrirse el bolsa, está tomando una decisión de que cualquier persona me puede acompañar en la propiedad. Y por eso yo decía que es una decisión de largo plazo, no es una decisión de que puede decir, mira, me arrepentí de quien entró, entonces ahora me cierro. No, esa opción ya no existe, ¿ya? O existe, pero es cara, tendría que volver a comprar todas las acciones, siempre existe, pero pasa a ser caro. Por lo tanto, obedece a una proyección de largo plazo donde mi forma de analizar el tema dice, a ver, yo quiero crecer en mi negocio. Quiero proyectarme para las próximas 3, 4, 5 generaciones, ¿ya? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la alternativa que tengo? ¿Ya? Si quiero tener mi empresa, por ejemplo, quiero que tenga una presencia mundial. ¿Tengo la opción de con mis recursos propios o con mi financiamiento propio poder llegar a eso? No. ¿Ya? ¿Cuáles son las alternativas que tengo? Y en ese análisis es cuando entra la apertura. ¿Ya? Mi opción entonces es listarme en bolsa e invitar al mercado, que es un mercado anónimo, que yo no sé quién va a llegar, a participar en la propiedad. Y efectivamente cambia, es un switch totalmente distinto. Yo ya no tengo la capacidad de decisión de ciertas materias, por ejemplo. Y es un riesgo, ¿ya? Pero yo tengo la posibilidad de expandirme a lo mejor a niveles que nunca voy a lograr con recursos propios o con financiamiento bancario, ¿ya? Entonces, son decisiones que tienen que tomar los dueños en un determinado momento. Yo creo que es tan legítimo uno como otro, o sea, y de hecho la mayoría de las empresas no llegan a listarse en bolsa. O sea, aquí estamos hablando de empresas nacionales, listadas en bolsa son 240 empresas de un horizonte de ¿cuántas empresas que hay en Chile? 500.000, no sé qué, 495.000 empresas, 809, claro, por eso. Estamos hablando aquí, solo 240 empresas nacionales están listadas en bolsa de las casi 900.000 empresas que están registradas en Chile. Por lo tanto, no es una decisión así que sea fácil ni natural, sino que es una decisión estratégica. Llegado un momento en el desarrollo de la empresa, mira, ya yo quiero dejar de ser una empresa familiar porque me quiero proyectar para las próximas 3 o 4 generaciones, ¿ya? Quiero expandirme, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica o a lo mejor el mundo, ¿ya? Y para eso, en el fondo, estoy tomando una decisión de largo plazo. No sé si contesté. Sí. Lo que acabas de decir tú con respecto a listarse en bolsa significa dejar de empresas familiares, yo creo que depende de qué porcentaje uno quiera. Efectivamente, a ver, naturalmente es distinto si tú te quieres quedar con el 20% de la propiedad, con el 50% o con el 80%. Pero conceptualmente no hay ninguna diferencia desde el punto de vista de tu obligación como dueño o como accionista respecto a si tienes el 20%, el 40% o el 80%. ¿Ya? O sea, la forma de administrar una compañía, sociedad anónima abierta, es totalmente distinta al de una sociedad familiar. O sea, las decisiones las toma el directorio en sala, no en otra circunstancia. Los responsables son los directores y responden a la empresa, no a quien los mandató. O sea, su objetivo es maximizar el valor de la empresa y no los intereses del dueño. Y por lo tanto, si bien es cierto,
que cuando tú tienes un 80% tienes mayor capacidad de elegir directorio, pero tú, del momento que eres sociedad anónima abierta, tu concepto de forma de tomar las decisiones cambia totalmente. Porque tienes que dar explicaciones al mercado de por qué elegiste esto, tienes que dar explicaciones a tus socios ante determinadas decisiones, el mercado te va a castigar si es que las decisiones no están generando valor a la compañía. Entonces, es cierto de que cuando yo tengo mayor participación en la propiedad, tengo de alguna manera mayor capacidad para elegir directores, pero esa es la única diferencia. Al final los directores tienen que actuar en el interés de la compañía, ¿ya? Y ese es un cambio estructural, te fijas, le tienes que rendir cuenta al mercado, cosa que en una empresa familiar yo le rindo cuenta a la familia y ahí se toman las decisiones, ¿ya? Sí. Quisiera precisar algo. Lo que pasa es que a nivel mundial la definición de una familia empresaria, una empresa familiar está dada por quien tiene el control de esa empresa. Sí. Y en general en los países que tienen algún tipo de organización como la nuestra, o Estados Unidos, hay algunas empresas que se consideran familiares incluso teniendo un porcentaje menor con el cual controlan. Un buen ejemplo es Banco Santander, que la familia Botín controla con un 3%. Sí. Y ellos se consideran una empresa familiar. Cumplían todas las cosas que tú dices, digamos, tener un directorio y hacer las cosas como se hacen en una sociedad más abierta. Pero importante que en el caso chileno, que tenemos 214, entiendo, empresas listadas, varias de esas son familiares. La mayoría, de hecho. La mayoría. Sí. Y uno ve el porcentaje de control, en el caso chileno, la mayor parte controla con un porcentaje que es del 50 más, digamos, o con pactos de accionistas entre dos o tres familias, el caso Falabella, pero que en definitiva son familiares. Así es. Una familia detrás que va heredando estos patrimonios y por lo tanto va siguiendo la línea, manteniendo todas las cosas que tú decías que hay que mantener. Ahora, yo quería precisar algo de la primera pregunta que te hicieron, esta transformación de una limitada en una anónima. Hay familias que cuando pasan por esta transición de querer abrir parte de su patrimonio de los negocios, no necesariamente transforman su limitada. Pueden hacer un aporte en una nueva sociedad anónima con parte de los activos que tienen en un negocio en particular, porque a lo mejor tienen un campo que no lo quieren meter en el tema industrial. Por lo tanto, esa nueva empresa es la que listan en bolsa y es la que comparte con otros accionistas y pueden tener otros negocios que sean totalmente privados, como la viña, por ejemplo. Sí. Y que no la quieren meter, digamos, en este total de un negocio. Entonces, hay varias fórmulas desde un punto de vista legal y normativo que permiten no abrirse 100%. A ver, dos temas. Efectivamente, a ver, no hay, y a lo mejor se entendió mal, no hay una incompatibilidad entre empresa familiar y sociedad anónima abierta. Todo lo contrario, o sea, pero hay una forma distinta de administrar una sociedad anónima cerrada o sociedad de responsabilidad limitada con una sociedad anónima abierta. Y esa es la distinción que yo quise hacer, ¿ya? Más que entre empresa familiar y sociedad anónima abierta, porque efectivamente, y en el caso chileno, la mayoría de las empresas que cotizan en bolsa, el que está en el control de la sociedad es una familia, ¿ya? Y todos conocemos las familias que son dueñas de la mayoría de las sociedades que están abiertas en bolsa. Lo que pasa es que la forma de gestionar esa sociedad anónima abierta es distinta a la de una empresa cerrada, para no hablar de una empresa familiar, ¿ya? Y que es que todas las decisiones en el fondo las toma un directorio, ¿ya? Y que el directorio, y que es lo más importante, muchas veces se cree que el directorio responde a la persona que lo eligió, y eso no es así. De hecho, eso está prohibido en estricto rigor, ¿ya? O sea, el director no puede en el fondo obedecer los intereses de los accionistas, los intereses propios de los accionistas. El directorio obedece a los intereses de la sociedad en su conjunto. Y eso porque es bien claro, porque podrían haber accionistas que tienen distintos intereses dentro de una sociedad, ¿ya? De hecho, en una sociedad anónima podrían haber accionistas que son competidores de esa sociedad, ¿ya? Y eventualmente los intereses de esos accionistas podrían ser distintos, ¿ya? Y por lo tanto, el directorio, al final, cuando es elegido directorio, obedece al interés de la sociedad y no al interés de los dueños. Y eso es bien importante, hacer la diferencia entre una sociedad anónima abierta y una sociedad cerrada. ¿Sí? ¿Qué impedimento habría para que alguien pueda ofrecer su porcentaje en una
No, en bolsa tú puedes ofrecer una sociedad anónima que es cerrada, una participación, pero es una sociedad anónima. Las sociedades de responsabilidad limitada, por definición, requieren una autorización del resto de los dueños para ingresar a la propiedad. De hecho, se tiene que hacer por escritura pública. El cambio de propiedad en una sociedad de responsabilidad limitada tiene que hacerse a través de una escritura pública, ¿ya? Y requiere el consenso de los actuales dueños. Y eso es totalmente contrario al principio de una sociedad anónima donde tú no eliges quién llega a tu propiedad. Por lo tanto, cuando tú vas a bolsa a vender, el comprador puede ser cualquiera. No es el vendedor el que elige quién va a comprar, sino que el mercado elige quién quiere comprar. Y por lo tanto, cuando te llega un traspaso, a lo mejor te llegó el traspaso del principal competidor que tú no quieres saber nada de él, digamos. Y estás obligado, si eres una sociedad anónima, a aceptarlo. Y eventualmente el competidor podría sentarse en el directorio si es que tiene los votos suficientes para elegir un director. Eso en una sociedad de responsabilidad limitada no es posible, ¿ya? Porque son los actuales dueños los que eligen quienes integran esa sociedad de responsabilidad limitada. ¿Eh? Y unánime, tiene que ser unánime, exactamente. En la sociedad anónima, de hecho, no puedes elegir quién viene. En una sociedad anónima abierta estamos hablando, ¿eh? Sí, efectivamente, así es. Y tal cual. En la sociedad anónima abierta, claro, en la sociedad anónima abierta, la mayoría de las decisiones son por mayoría simple y hay ciertas decisiones que la ley establece que tienen que ser con 2/3 de los accionistas. ¿Alguna otra consulta? Sí. ¿Por qué la bolsa viene hora de cierre? Si vendía todo online, ¿por qué termina el día? Son temas más prácticos que, a ver, la bolsa podría operar 24 horas, la verdad es que sin ninguna restricción. Sin embargo, hay temas más bien prácticos. Por ejemplo, los fondos mutuos que invierten en bolsa tienen que valorizar el valor para efectos de quienes ingresan su valor de cuota y quienes retiran su cuota. Y eso requiere, en el fondo, un cierre del mercado para poder valorizar su cartera y poder incorporar nuevos participantes o retirarse los participantes. ¿Te fijas? Son temas más operativos. ¿Te fijas? En estricto rigor, el mercado podría operar continuo, ¿ya? Y esa es la razón fundamental de por qué opera un periodo de tiempo. Bueno, respecto a la alternativa de financiamiento, básicamente las sociedades anónimas acceden a 3 tipos de financiamiento en bolsa. El más conocido es el de las acciones, ¿ya? ¿Cuál es la manera de operar? En bolsa fundamentalmente lo que se hace, ¿ya?, es abrir un libro. Cuando una sociedad anónima ingresa al mercado y quiere colocar una parte de la propiedad, lo que hace es hacer una emisión de acciones para colocar en el mercado, por ejemplo, un 10%, un 20% de la propiedad, y abre lo que se denomina un libro de órdenes. O sea, empieza a recibir órdenes de todo el mercado, de gente que está dispuesta a invertir en esa sociedad, ¿ya? Para eso, en el fondo, nombra a un intermediario o elige un intermediario para que sea un agente colocador, ¿ya? Y este intermediario hace un proceso de venta de la compañía, ¿ya? Este proceso, desde el momento que la empresa decide listarse en bolsa hasta que concreta y que capta el capital necesario, dura entre 6 y 12 meses aproximadamente. La parte más lenta del proceso, la verdad, es que es la inscripción de la compañía en el supervisor, en la Superintendencia de Valores y Seguros, porque requiere ingresar un conjunto de información fundamentalmente legal y financiera de la compañía. ¿Cuáles han sido la experiencia en los últimos años? Aquí lo vemos en los gráficos. En general, en Chile es un mercado que hay pocas aperturas en bolsa.
los 2 últimos años hemos tenido 2 aperturas, ¿ya? Lipigas y SMU con colocaciones de, en el caso de Lipigas, 150 millones de dólares y en el caso de SMU, 200 millones de dólares, es una colocación de aproximadamente un 20% de la propiedad. Esto, así es como se ha comportado el libro, cómo se lee esta gráfica, es que este fue el tamaño colocado y esta fue la demanda. 4,9 veces fue la demanda, ¿ya? Y hemos tenido casos donde la demanda fue hasta 62 veces. O sea, si yo colocaba 10, 620 fue la demanda. Y hay distintas experiencias, 2 veces, ¿ya? 8, 3. La otra alternativa es la emisión de deuda corporativa. Cuando uno ya está inscrito en la Superintendencia de Valores y Seguros, puede emitir todo tipo de títulos. Acciones, deuda de largo plazo, que le denominamos deuda corporativa, o deuda de corto plazo, que se llaman efectos de comercio. En el caso de la deuda corporativa, en el fondo es deuda, es una alternativa fundamentalmente al financiamiento bancario, y la gran diferencia respecto al financiamiento bancario son los plazos. En general, en el mercado tú puedes colocar deuda, o una empresa puede colocar deuda a 10, 20 y 30 años plazo, ¿ya? E incluso más. ¿Ya? Y eso es difícilmente de obtener en financiamiento bancario, ¿no? Con esos plazos. Esta es la historia desde el punto de vista de financiamiento con deuda. Estamos hablando que en el PIC del año 2009 se alcanzaron montos de 6.500 millones de dólares y en el año 2016 se financiaron 3.170 millones de dólares con un número de 30 emisiones. En general son las mismas sociedades que emiten acciones las que emiten deuda y van mezclando emisiones de acciones con emisiones de deuda. En el caso anterior, estas son colocaciones primarias solamente, ¿eh? Porque hay muchas también colocaciones de empresas que ya están listadas en bolsa que hacen ampliaciones de capital y estas no están consideradas en este gráfico. Y por último está el financiamiento de corto plazo, ¿ya? Donde fundamentalmente se ocupa como alternativa a la deuda bancaria o al financiamiento de proveedores, ¿ya? Para capital de trabajo. Y ahí estamos hablando del orden de 500 millones de dólares de colocaciones en el año. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna consulta? Sí. Siempre hablan de que hay un monto como, entre comillas, mínimo para poder ingresar en una empresa en el caso de Efectivamente no hay, regulatoriamente no hay un mínimo. ¿Ya? Yo diría que es un mínimo más bien de mercado, ¿ya? El mínimo de mercado hace relación fundamentalmente con que uno de los objetivos que tienen los inversionistas cuando compran un título en bolsa es tener liquidez para poder salirse en cualquier momento. En general, el inversionista que compra en bolsa quiere tener la opción de poder retirarse de una empresa o de cambiar su inversión en cualquier momento. Y eso se denomina liquidez, la liquidez del título que estoy cotizando. Las estimaciones que hay es que si tú colocas menos de 30 millones de dólares, es difícil tener una liquidez adecuada para ese título. Por lo tanto, vemos pocas colocaciones de menos de ese monto, ¿ya? Yo diría que lo ideal es una colocación por parte baja de unos 50 millones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando de una empresa que vale en valor de mercado 200 millones de dólares, por ejemplo, y que coloca un 25% de su propiedad, podría colocar 50 millones de dólares. Creo que por ahí están los pisos, ¿eh? Empresas de entre 100 y 200 millones de dólares de valor de mercado. Y esa es una restricción de mercado, en el fondo. ¿Por qué? Porque una empresa tiene que tener analistas que la sigan, ¿ya? Tiene que tener, en el fondo, inversionistas que estén dispuestos a comprar en ella, y
y requiere una masa crítica, ¿ya? Y esa masa crítica en Chile por lo menos estamos hablando del orden de entre 25 y 50 millones de dólares. ¿Sí? Una de las láminas que mostraste mostraba las colocaciones iniciales que se habían hecho en los últimos años, llamaba mucho la atención el caso de Socorro. Sí. ¿Podrías explicar un poquito Disculpe. cuáles son las particularidades de ese caso que explica ese gran porcentaje de accidentes? A ver, Socobesa, estamos hablando el año... No está en orden acá. A ver, yo creo que corresponde más bien a... Lo más probable es que había un periodo de boom, ¿ya? Del mercado, donde la colocación a lo mejor fue relativamente pequeña para el atractivo que tenía esa empresa, ¿ya? Y lo que también se dan en estos fenómenos es que, y que cambiamos después, es que cuando tú tienes un libro y cuando tú tienes una expectativa de cómo se va a comportar el libro, lo que ocurre es que muchos inversionistas empiezan a duplicar, a triplicar o a multiplicar su oferta porque el mercado ya habla en el fondo de una cierta tasa de adjudicación, ¿ya? En el fondo juegan mucho la expectativa, no es que esa haya sido en estricto rigor la demanda real, no sé si me explico. Aquí tenemos una situación donde tienes una oferta limitada y a lo mejor una demanda muy grande. Entonces, supongamos que la oferta limitada son 50 millones de dólares, ¿ya? Y hay una demanda real, o sea, de gente que está dispuesta a comprar de 100 millones de dólares, ¿ya? Lo lógico es que sea una relación de 2-1, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Que cuando alguien tiene la expectativa de querer tener más participación en ese libro, ¿ya? Empieza a multiplicar su oferta para que le corresponda lo que él espera. No sé si se entiende, ¿no es cierto? Si en un sistema lógico yo debería ser 2-1, o sea, me va a tocar la mitad. Si yo quiero que me toque lo que es real, voy a duplicar eso por 2, ¿no es cierto? Pero si todo el mercado hace eso, nuevamente me va a tocar la mitad. Y entonces se produce ese fenómeno de multiplicación de las órdenes. Y lo que hemos limitado hoy día es que se exige garantía. En esa época no se exigía garantía por la orden. Y hoy día sí se exige garantía y con eso tu orden tiene que estar respaldada en el fondo por garantía y si quieres aumentar la orden tienes que colocar más garantía y ahí te cuesta dinero. Yo creo que ese es el fenómeno que ocurría con Socobesa y por eso es tan extraordinario, pero no es lo normal. Lo normal es que sea 3, 4, 5 veces la demanda. ¿Ya? A ver, no le voy a dar lata con el procedimiento porque esto es bien administrativo. Lo único importante es que, en el fondo, aquí el que exige los requisitos para estar listado es la ley y es la Superintendencia de Valores y Seguros. Y lo que hace la bolsa es, en la medida que está inscrito en la Superintendencia de Valores y Seguros, se inscribe prácticamente en forma automática en la bolsa entregando la misma información. Por lo tanto, todo el proceso administrativo, en el fondo, es un proceso que lleva el regulador, no lo lleva la bolsa. Y el día que el regulador entrega un certificado, la bolsa inscribe a esa sociedad anónima y esa sociedad anónima puede listarse en bolsa. ¿Ya? O sea, la bolsa puede tomar la decisión de suspender una transacción. La bolsa tiene la facultad de suspender la transacción, pero no tiene la facultad de decidir quién se lista o quién no se lista. ¿Ya? Son dos situaciones distintas. La bolsa tiene facultad de suspender hasta 5 días una acción, ¿ya? Pero es fundamentalmente por temas operativos. ¿Te fijas? La acción subió un 20% sin explicación, no hay ninguna razón para que subió. Entonces lo que hace la bolsa es pedirle información a la compañía que fundamente esa alza o que dé información respecto a esa alza. Si es que la compañía no
contesta durante 5 días, podría permanecer suspendida durante esos 5 días y al 6º día tenemos la obligación de volver a que opere. No tenemos ninguna facultad de extender esa suspensión. La única que puede suspender eso por más tiempo es nuevamente el regulador. Pero no tenemos la facultad de decir que una sociedad no se liste. ¿Ya? En la medida que esté inscrito en el regulador, tú tienes que aceptar a la sociedad listada en bolsa. ¿Ya? En general se trata, lo otro importante, no hay ningún requisito en el fondo fuera de la entrega de información para listarse en el registro de valores de la superintendencia y en la bolsa. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien yo expliqué cuál era el ciclo de financiamiento, que era bastante largo, una empresa que se crea ayer podría inscribirse en bolsa hoy. No requiere historia, no requiere tamaño, no requiere nada, requiere entregar información de la empresa, de su negocio, de los balances, pero no requiere una historia, no requiere un tamaño mínimo, nada. Eso, el tamaño mínimo más bien lo da el mercado y no la regulación, ¿no? Para que quede claro eso. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Fundamentalmente yo diría que el incorporar nuevas empresas, ¿ya? El que nuevas empresas se listen en bolsa es el gran desafío de todos los mercados de valores en el mundo, ¿ya? Desafortunadamente o desgraciadamente la ley en Chile es una para la sociedad anónima. ¿Qué quiere decir eso? Que no hace distinción entre sociedades anónimas que son más pequeñas o más grandes, o que son de un mercado específico, o que son o que tienen otra situación, o que están en un proyecto de innovación, por ejemplo, son una startup, o que son una empresa consolidada, no hace ninguna distinción. Y le exige a toda la sociedad anónima la misma información, ¿ya? Y eso yo diría que es de alguna manera, requiere un cambio legal en el mediano y largo plazo, de tal manera que sea el mercado el que defina qué tipo de información le va a pedir a las compañías, ¿ya? Porque eventualmente habría interés por que el mercado de invertir en una startup, por ejemplo, ¿ya? Pero seguramente le va a exigir otro tipo de información. Obviamente no le va a exigir información de historia, porque no tiene historia, pero sí le va a exigir un modelo de negocio, ¿ya? Cuál es el engagement que tiene esa empresa, cómo ha ido creciendo en el tiempo, quiénes son sus socios, cuál es la experiencia de sus socios. Le va a exigir, por ejemplo, que los socios no se salgan de la propiedad en un periodo de X de tiempo. Y eso, nada de eso está en la ley, por ejemplo. Y nada de eso está permitido hoy. Y yo diría que ese es el gran desafío del regulador y del mercado, el poder, de alguna manera, permitir que sea más flexible la normativa para la inscripción de nuevas compañías en bolsa. Y desde el punto de vista también del mercado, es que hoy día hay sectores que son muy representativos de la economía del país y que no están presentes en bolsa, como es el sector minero. Y eso obedece más bien a un tema histórico. En sus orígenes, la bolsa se creó para fundamentalmente empresas de la minería. Y si uno ve la historia de la bolsa en sus orígenes, la mayoría de las empresas que cotizaban en bolsa eran mineras, ¿ya? Pero a raíz de la nacionalización de toda la empresa minería, la verdad es que desaparecieron prácticamente todas las empresas en bolsa y luego la mayoría de las empresas mineras son, la verdad, de propiedad de empresas extranjeras y no están listadas en Chile y por lo tanto tenemos un déficit en el fondo de empresas que están representadas de ese sector en la bolsa. Para la empresa, fundamentalmente es lo que he mencionado, diversificar sus fuentes de financiamiento, listarse para, de alguna manera, mejorar su gobierno corporativo y entregar información a los inversionistas, y naturalmente para crecer y desarrollarse en el mediano y largo plazo y fortalecer su posición competitiva. ¿Y cuáles son las recomendaciones que nosotros hemos hecho en el último tiempo a los emisores? Fundamentalmente de relacionarse con el mercado más allá de las exigencias legales.
¿ya? Más allá de la exigencia normativa. Como por ejemplo, ¿ya? Tener una gestión activa en su relación con los inversionistas, ¿ya? En la entrega de hechos esenciales, en la entrega de información financiera. Hoy día la obligación ¿cuál es? Es presentar los balances dentro de un cierto plazo, ¿ya? Pero cada vez es más difícil leer los balances, cada vez es más difícil entender los balances y no existe ninguna obligación de la empresa de, por ejemplo, tener reuniones con los inversionistas para explicarles los balances, señalar cierta apertura o entregar información adicional, y nuestro desafío es avanzar en esos ámbitos. Lo mismo respecto a la publicación de información, ¿ya? Y lo que es relación con inversionistas y la información en las páginas web de las compañías respecto a la información del mercado. O sea, hay un conjunto de desafíos para la empresa respecto a su relación con los inversionistas. Y naturalmente, que tampoco es obligatorio, un reporte de sostenibilidad, ¿ya? Hoy día cada vez es más importante para los inversionistas no solo la información financiera, sino otro tipo de información, el gobierno corporativo, la relación con la comunidad, la relación con sus proveedores, la relación con los trabajadores y con todo el equipo que trabaja en la empresa, y eso está contenido en estos reportes de sostenibilidad que no son obligatorios, pero que son cada vez más necesarios para tomar decisiones de inversión por parte del mercado. Eso es. Estamos, creo que... No sé si hay consultas. Muchas gracias, José Antonio. ¿Tenemos tiempo para algunas preguntas todavía? Tengo una pregunta que es sobre Andrés. cómo las bolsas en general y particularmente la chilena se anticipan a los ciclos económicos. ¿Cómo ven ustedes eso en la parte de estudio? A ver, las bolsas, la verdad es que hoy día, y cada vez más, son proveedores de infraestructura, ya no son analistas del mercado, ¿ya? Y por lo tanto lo que ha habido ha sido un desarrollo fundamentalmente de parte de las corredoras y de ciertas empresas especializadas de research, de hacer los análisis económicos, los análisis de coyuntura, las tendencias, el comportamiento de los mercados en el mundo, para proyectar lo que es el comportamiento de la empresa en el futuro. Pero desde el punto de vista de bolsa, y prácticamente ninguna bolsa en el mundo, la verdad es que hacemos ya ni proyecciones, ni análisis, ni estudios respecto al comportamiento del mercado, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada vez más, en el fondo, las bolsas tienen un rol muy delicado desde el punto de vista de proveer de infraestructura, y cualquier cosa que tú digas podría afectar el comportamiento, ya sea del mercado o de una acción en particular, y la verdad es que no corresponde, ¿no? Estamos fuera de ese negocio, ¿no? Sí. La bolsa no puede tener acciones de sociedad anónima abierta. Puede, sí. ¿Su capital, dice? Sí. Su capital podría estar invertido. ¿La bolsa puede invertir en Sí, acciones? sí. ¿Y eso Sí. es transparente? A ver, en el caso nuestro, la bolsa tiene por obligación, fundamentalmente del negocio y por recomendaciones internacionales, tener un capital muy líquido, ¿ya? ¿Por qué? Porque como es una entidad clave para el desarrollo del mercado, cualquier problema no podría afectarle en un problema de financiamiento o de falta de pago de sus clientes. Tiene que tener un capital muy líquido, y en general se estima que ese capital debería ser del orden de entre 6 y 12 meses de operación. Y eso, en el fondo, son activos líquidos que tiene la bolsa, y que en el caso nuestro está entregado a 2 bancos de inversión, que son los que toman las decisiones de inversión, y parte de eso pueden invertir en acciones, porque la verdad es que no hay ningún conflicto de interés, te fijas, con respecto a la sociedad anónima, porque no estamos regulando a la sociedad anónima, te fijas, no. Pero de ese patrimonio, 120 millones El valor De mercado. bursátil, de mercado. El patrimonio contable de la bolsa deben ser unos $60 millones más o menos. y los
En el caso de la bolsa son no, activos financieros. Financieros. De los 60 millones de dólares debe haber unos 40, a ver, sí, 40 millones en activos financieros y 20 millones en activos inmobiliarios. Sí. Pero no, la verdad es que como no tenemos una función reguladora sobre la sociedad anónima, no, por lo menos legalmente y tampoco creo desde el punto de vista de negocio hay ninguna restricción. ¿No? Ahí me tuve porque Sí. es una sociedad anónima, abierta, sí, pero no está sujeta a la SBS. sí, está Sí, sujeta. Entendí que la única que no tenía. No, sí. O sea, está, de hecho, legalmente la bolsa se denomina una sociedad anónima especial, que es una sociedad que para crearse y para constituirse requiere la aprobación del regulador. Es distinto a una sociedad anónima abierta que se constituye como sociedad, puede empezar a operar como sociedad y para listar sus acciones en bolsa requiere la autorización de la superintendencia, pero no para funcionar como sociedad. En el caso de la bolsa no podría funcionar como sociedad si no tiene la autorización del regulador. Es lo que se denomina sociedad anónima especiales, que la ley en el fondo define que el regulador autoriza su funcionamiento. Es el caso, por ejemplo, los bancos, también son sociedades anónimas especiales, que no pueden operar si es que no tienen la autorización del regulador bancario. Las corredoras de bolsa, las administradoras de fondos mutuos, la AFP, por ejemplo, todas son sociedades anónimas que se denominan especiales y son más reguladas naturalmente que una sociedad anónima abierta. Sí. Perfecto. Bien. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta? Ya hay una pregunta. Yo quisiera saber cómo es que la bolsa le cobra a las empresas que se registran en su bolsa. ¿Ya? Valga la redundancia. Bien. Hay un derecho que es semestral, ¿ya? Y que es en función de su patrimonio, del patrimonio de la compañía, ¿ya? Y varía entre 25 UF y 125 UF al semestre. O sea, estamos hablando de 205. La empresa más grande listada en bolsa le paga a la bolsa al año 250 UF por listarse en el mercado. Y eso en el fondo es para pagar fundamentalmente los gastos asociados al listado, a la información que se entrega, a la difusión de esta información y a todas las obligaciones que tenemos como bolsa frente al mercado y frente a la autoridad. ¿No hay una cuota de ingresos? No. ¿Otra consulta? Bueno, Sí. Emilio, sí. Mira, quería preguntarte sobre el tema de la regulación o no regulación. Fue mencionado, digamos, que en realidad no tiene un rol regulador sobre las sociedades anónimas. No. Pero de alguna forma a la bolsa le interesa y es relevante para la bolsa que el mercado sea líquido, profundo y independiente de las definiciones legales. En la práctica influye su funcionamiento en la regulación, ya sea ex ante o ex post. Y tengo la impresión que existiendo varios organismos o instituciones intermedias que intervienen directa o indirectamente en la regulación, yo veo en la bolsa un desafío de promover una regulación sana y, por ejemplo, tú mencionaste flexibilizar regulación para que entren más gente, pero también promover una regulación que permita una liquidez y defensa de los minoritarios. Sí. Comentar un poco sobre eso. A ver, naturalmente la bolsa tiene un interés público en el desarrollo de un mercado, como señalé, sostenible, ¿te fijas? Y hay ciertos elementos de ese desarrollo sostenible, o sea, que haya transparencia, que haya adecuada información, que las reglas del juego sean iguales para todos, ¿te fijas? Ahora, naturalmente, eso tiene cierta limitación, que es tu capacidad de regular el mercado. La bolsa tiene la capacidad de regular sus reglas de operación, ¿ya? En el fondo puede decir desde qué hora a qué hora va a operar, qué sistema de negociación va a usar, quién se adjudica una transacción y quién no. Esas son su ámbito legal, ¿ya?
Efectivamente, en otras partes del mundo, las bolsas tienen un rol regulatorio sobre la sociedad anónima, como es el caso, por ejemplo, de la Bolsa de Nueva York. La Bolsa de Nueva York dice, mira, yo quiero en mi mercado tener solo empresas de cierto tamaño, con cierta historia, que no hayan tenido pérdida en no sé cuánto tiempo, o sea, y eso es una capacidad regulatoria que tiene la Bolsa de Nueva York. Pero esa capacidad regulatoria no existe en Chile, ¿ya? La capacidad regulatoria en Chile respecto a la sociedad anónima está en el regulador, en la Superintendencia de Valor y Seguro. Nosotros tenemos capacidad de regulación sobre el mercado, o sea, sobre la regla de operación, ¿ya? Y sobre las corredoras, ¿ya? O sea, si un cliente tiene un problema con una corredora, puede concurrir a la bolsa, presentar un reclamo y lo va a ver un comité independiente y va a resolver. Eso es un tema que sí tenemos una capacidad regulatoria. Tenemos que supervisar a los corredores, por ejemplo, hacer auditoría, sancionar y ese tipo de cosas. Pero respecto a la sociedad anónima, eso la verdad es que el legislador en su momento decidió que era una tarea propia del regulador, de la Superintendencia de Valor y Seguro. Otra cosa es que la bolsa proponga cambios normativos como cualquier entidad del mercado. Te fijas que ese es otro ámbito, no entra dentro del ámbito regulatorio. Ok, muchas gracias. Perdón, voy a dar un aviso un aviso de servicio público antes que sigamos con un par de preguntas Sí. más. Los alumnos del curso de empresas familiares aquí tienen que pasar a anotarse antes de irse. Okay. ¿Alguien tenía...? Sí. Dado el contexto y las últimas cosas que han pasado en Argentina, ¿lo van a incluir al MILA o al Estado Federado Latinoamericano? ¿O hay alguna especulación con respecto a eso? Ya, a ver, todos conocen lo que es MILA, ¿no? Que es la integración de los mercados de México, Perú, Colombia y Chile. Y la pregunta es si vamos a hacer extensivo esta integración al mercado argentino. A ver, el MILA está muy asociado con un proyecto país y de los gobiernos que es la Alianza del Pacífico. Y por lo tanto, coinciden los países del MILA con los países de la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, tiene un respaldo político bastante importante. El tema de Argentina, yo creo que hay que ver un poco la evolución respecto a cómo se va a proyectar estos cambios en el mercado de valores, cómo se va a integrar este mercado de valores en el concierto internacional. Están con cambios importantes desde el punto de vista tanto regulatorio como estructurales del mercado. Y en la medida que eso evolucione bien, yo creo que es perfectamente factible que la alianza del MILA se pueda ampliar a otros países, pero es muy prematuro decirte que con los cambios que hay ahora va a ser posible en el corto plazo que Argentina se incorpore al MILA. Ok, sí. No existe ninguna limitación, no existe un monto mínimo, tampoco existe un capital mínimo para operar. La verdad es que hay pequeños inversionistas y hay grandes inversionistas, hay personas naturales, personas jurídicas. El Estado de Chile, de hecho, es accionista de sociedades, ¿ya? Yo no sé si todavía le queda participación en alguna sociedad anónima abierta. En su momento era accionista minoritario de las empresas de agua, ¿ya? Era accionista de empresas Llanza, Soquimich. O sea, antes del proceso de privatización, el Estado de Chile era participante en la propiedad de muchas empresas, ¿te fijas? Yo no sé si hoy día tiene alguna limitación desde el punto de vista de participar en una sociedad anónima listada en bolsa, no, ahí no conozco. Sí, la última pregunta. Sí. Usted mencionó que no importaba el tamaño de la empresa para transar en bolsa. Sí. Pero, ¿en qué punto crítico o en qué punto una empresa decide cuándo es beneficioso para sus acciones, o sea, para su Dueño. dueño Sí. transar en la bolsa? ¿Cuál es el punto clave para decidir si transar o no?
A ver, es una decisión estratégica de la empresa. El mercado naturalmente, de alguna manera, le pone limitaciones a la empresa en función de su proyecto de negocio, de su crecimiento en el largo plazo, de cómo es su gobierno corporativo, pero no le pone restricciones así, mira, tiene que ser una empresa de tantos millones de dólares, no. ¿Ya? Podría ser una empresa pequeña, pero estamos hablando de una empresa que para el mercado pequeña son entre 50, 100 millones de dólares, es una empresa pequeña para el mercado, o sea, no, ¿ya? A una gran empresa. Pero lo que yo digo es que legalmente no existe ninguna restricción. Otra cosa es que el proyecto de negocio que tú tengas sea atractivo para el mercado y para los compradores. Tú tienes que salir a vender tu empresa, ¿no es cierto? Y parte de la venta de tu empresa es cuáles son mis proyectos de negocio, cómo gestiono la empresa, cuántas acciones van a estar disponibles en el mercado. Y en la medida que tu venta es exitosa, bueno, el mercado te va a premiar y va a comprar las acciones, ¿ya? Y eso no está sujeto a un monto legal. Sí, eventualmente, y lo conversamos, podría ser, mira, que una colocación de menos de 25 millones de dólares es difícil que sea atractiva para el mercado. Pero nuevamente, no insisto, no es una restricción legal. También hemos tenido empresas más pequeñas que eso. ¿Ya? Soledad. Sí. Ahora sí que la profesora va a terminar. Sí. La primera, en relación a lo que planteabas ahí de las regulaciones que quizás faltan en el mercado chileno. No sé si ustedes tienen alguna idea de por dónde se podría a lo mejor generar algunas instancias de regulaciones, pensando un poco en los fondos de AFP y las crisis que hemos tenido. Eso es una cosa. Y lo otro es si pudieran aquellos estudiantes de primer año, que a lo mejor algunos están proyectando profesionalmente en esta industria, no sé si podrían a ellos también darles una pincelada de lo que podría ser trabajar y incorporarse en esta industria, como industria comercial. Sí. A ver, lo primero, básicamente, mi visión de la regulación es que es demasiado rígida. O sea, que está hecha la misma regulación para una empresa de gran tamaño como para una empresa de menor tamaño. Y hoy en día las empresas, cada una, son un mundo en sí. Y el mercado, de hecho, le pide a cada sector o a cada empresa distinto tipo de información, y eso la regulación no lo permite. Y por lo tanto, yo diría que el gran desafío desde el punto de vista regulatorio es hacer una regulación más flexible, de tal manera que sea el mercado el que defina qué tipo de información le voy a pedir a una determinada empresa, ¿ya? En un caso va a ser respecto a su modelo de negocio o a cuál es el carácter de los dueños, ¿ya? En otro caso a lo mejor va a ser respecto a su historia, y en otro caso a lo mejor va a ser respecto a sus proyectos internacionales o de crecimiento internacional. Pero eso la legislación hoy día no lo permite, le exige... Exactamente, para poder tomar la decisión de inversión, ¿ya? Hoy día no, hoy día todas tienen que entregar los mismos estados financieros, todas tienen que entregar los mismos temas legales, exactamente lo mismo, independiente que sea una empresa nueva o que sea una empresa con 50 años de trayectoria, ¿ya? Eso es un tema. Lo segundo, a los estudiantes, yo creo que el mercado financiero en general es un mercado tremendamente atractivo para los ingenieros comerciales, y hay sobre todo a los que les gusta la finanza, ¿ya? Y cada vez hay más desarrollo de la finanza en Chile y en el mundo respecto a los tipos de instrumentos, a la sofisticación del mercado, a las herramientas para invertir, y por lo tanto mi mensaje es que el mercado financiero, la verdad es que es muy atractivo, creo yo, para los futuros ingenieros comerciales que se quieran desarrollar fundamentalmente en el área de finanzas. Y hay tremendas proyecciones de desarrollo y de crecimiento. Okay. Ya, muy bien. Muchas gracias, José Antonio. Démosle otro aplauso. Gracias, Andrés. Gracias a todos por acompañarnos y hasta la próxima. Espectacular. Me estáis superando. Qué bueno. Para que ampliara